Estudiamos la fascinante manera en cómo el pueblo de Dios pudo reponerse de tantas persecuciones. Fue perseguido de tal manera que políticamente, económicamente y socialmente siempre era perseguido, también religiosamente. Recordemos los cuatro perfiles en los cuales el pueblo de Dios era perseguido, pero todo estaba escrito según la profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12. Esos tiempos se cumplieron al pie de la letra. Daniel fue un reformador en su tiempo cuando fue llevado en cautiverio por el pueblo pagano de Babilonia. También Jeremías fueron reformadores que buscaron llevar la verdad por delante y contra todo pronóstico. Vimos cómo los reformadores que existieron en la Edad Media a la luz de la verdad para que brillara aún más en nuevos corazones. Vimos cómo la profecía se cumplía. La palabra de Dios es fiel por siempre. Empezó en el año 538 y terminó en el año 1798. Recordemos que estamos hablando de la profecía de los 1260 días o los 42 meses. Son dos maneras de ver esta profecía. También vamos a enfocarnos que la única manera para que la profecía sea cumplida es tomando en cuenta la palabra de Dios, la cual existe en la Biblia 23 líneas cronológicas que nos indican que cada día significa un año. En base a eso podemos determinar que 1260 días según la profecía bíblica es igual a 1260 años. Eso nos da el indicio de que para Dios un día es como un año y un año es como un día. No pienses que la venida del Señor la tengas por tardanza. No pensemos que Dios ha tardado en cumplir su promesa. Simplemente Dios es paciente y quiere que ninguno se pierda. Esa es la razón. Tal vez algún amigo, un vecino, un conocido que está a tu alcance no conoce la palabra de Dios. Es el momento de llevarle el mensaje de salvación y que la palabra se cumpla. Si hay más tiempo, tenemos la oportunidad de que ningún alma pueda llegar a perderse. Vimos como pasando la Edad Media muchos eh, cristianos que creyeron fielmente en la palabra de Dios, su corazón fue transformado y convencido de que había un pecado, de que había juicio y de que existe justicia. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar y obrar en nuestros corazones. Los creadores del movimiento valdenses, eh, Valdes, y después creó el movimiento valdense, dieron la vida por la palabra de Dios, se sacrificaron. El movimiento franciscano fue ayudado también en ese tiempo para que la palabra de Dios fuera predicada. Donde pasaban, llevaban pequeñas partes escritas de la palabra de Dios. Juan Wycliffe o John Wycliffe, como se conoce en algunas literaturas, fue una persona que ahora sí pudo cambiar traducir la Biblia al inglés al final, en pequeñas partes, toda su vida la dedicó a la palabra de Dios. ¿Y cómo si no había nadie que le predicara? ¿Cómo es posible? O sea, la historia es fabulosa, la historia en general es increíble. Cómo Dios, a pesar de ser una pequeña luz que brillaba en la oscuridad, pues es cuando brilla con más intensidad. Y Dios no permitió que, a pesar que la Biblia eh, fuera destruida totalmente, siempre quedaban fragmentos en la mente de las personas y al final pudo rescatarse. Es increíble cómo Dios cuida a su pueblo y cómo el enemigo puede llegar a atacarnos. Entonces, estas personas valientes, valerosas, dieron su vida. Wycliffe, cuando murió, la iglesia
papal, la iglesia que predomina en el mundo entero, en vista de lo que había hecho, porque la Biblia estaba cegada al- a las personas normales, no podían leerla, estaba en otro idioma. Esta persona empezó a traducirla. Después, John Hus o Juan Hus, como le podemos llamar, terminó la traducción. Los destinos de estas personas fueron de persecución, fueron señales, fueron ejemplos de que no se podían meter con el imperio religioso que gobernaba en aquel tiempo y que siguió gobernando posteriormente, y el que gobierna hasta nuestros días. Después que Wycliffe murió por vejez, eh, Roma religiosa, Roma papal, desenterró sus restos y los quemó en una hoguera, en señal de que aún no había sido perdonado por el pecado, según Roma religiosa, Roma papal, de traducir la Biblia. Y después que sus restos fueron quemados en una hoguera, en desprecio fueron arrojados a un río, en señal de que esa persona no debió existir nunca. Wycliffe. Juan Hus o John Hus también, cuando logró traducir la Biblia por completo, fue quemado en una hoguera con leña verde, fue sacrificado, fue quemado vivo porque obedeció la palabra de Dios, porque estas personas sintieron que la palabra de Dios había transformado sus vidas y querían compartir ese mensaje de salvación. Es el efecto que tiene la palabra de Dios. Si estás escuchando estas palabras, es porque tenemos el deseo de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a continuar hasta que Dios pueda darnos el aliento para poder predicar esta buena nueva de salvación, el Evangelio. Y no nos preocupemos porque somos perseguidos, porque en el pasado lo hemos sido y porque seguiremos siendo perseguidos. De muchas maneras, antes económicamente ya no tenían derecho a comerciar las personas que se rebelaban contra la iglesia predominante. Eran reprimidos socialmente, eran eh, blancos, donde se les consideraba rebeldes. Políticamente eran los chivos expiatorios de la política. Todo mal que causaban en la sociedad eran por aquellos rebeldes que estudiaban la palabra de Dios, por aquellos rebeldes que traducían y memorizaban la palabra de Dios y la llevaban a otros corazones. Eran totalmente personas desechadas. Esta profecía ya cumplida en nuestros últimos días, según Apocalipsis, volverá a llevarse a cabo, todo volverá a repetirse. El pueblo de Dios ha de ser perseguido. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué es perseguida la iglesia? ¿Por qué la palabra de Dios quiere ser eliminada y exterminada de este mundo? Regresamos. Acuérdense que estamos viendo estos 3 meses, vamos a ver el conflicto cósmico, la batalla de batallas, la batalla de todos los siglos. Estamos en medio de una batalla. El enemigo pudo engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo. También engañó a nuestros primeros padres y ya estando en esta tierra nos quiere destruir, nos quiere engañar, quiere que nuestra alma se pierda porque somos muy preciosos para Dios. Cristo murió por nosotros y Cristo no quiere que ninguno se pierda. El enemigo sí desea que nos perdamos. Y hay una paradoja porque ¿cómo es posible que el enemigo acusaba a Dios de represor, de tirano, de obligar a los ángeles a cumplir la verdad, de tal manera que decía que sus mandamientos eran opresores? Esa es la mentira de Satanás de todos los siglos. Pero ¿cómo es posible? Si el enemigo en esta tierra acaso no mata, no ha matado, no ha obligado, ha quemado vivo, ha utilizado la espada para que no obedezcamos la verdad. ¿Quién es el que realmente es el opresor? Hermano querido, esta semana vamos a ver cómo la fe puede brillar delante todo pronóstico. No te lo puedes perder. Nos vemos esta semana.